Sao Shanha Shongo, Wan Shanha Moshiko, Wanjini, Woshi Winsenchu. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 17 de agosto de 2015, haremos de su conocimiento la información del 18 de agosto de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula "Es necesaria la sinceridad en cooperación anticorrupción entre Estados Unidos y China". La administración de Obama debe mostrar sinceridad en la cooperación anticorrupción con China y abandonar cálculos localistas. El gobierno estadounidense hizo una acción lamentable al ordenar a los efectivos de seguridad chinos desplegados en su país para la operación Foxhound, Casa del Zorro, volver a China inmediatamente. Esta es una acción lamentable, pues la operación de China es legítima y ha sido aprobada en acuerdos bilaterales alcanzados anteriormente este año. Foxhound 2015 tiene como objetivo que los funcionarios corruptos de departamentos gubernamentales y de empresas estatales sean repatriados, que es un esfuerzo importante de China por combatir la corrupción. La operación global de aplicación de ley puede servir como una fuerza disuasoria para los funcionarios chinos corruptos, porque les deja claro que no tienen dónde esconderse. La corrupción no solo es un problema serio en China, sino también en el resto del mundo. Y en un mundo que está cada vez más conectado, los países deben hacer esfuerzos coordinados en la lucha contra la corrupción. Aunque no existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y China, en realidad los dos países ya han pactado sobre la cooperación anticorrupción. En abril de 2015, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense se reunió en Beijing con el ministro chino de Seguridad Pública y acordaron fortalecer la cooperación en la aplicación de la ley. Los dos acordaron no proveer cobijo a los fugitivos de la otra parte y tratar de repatriarlos de acuerdo con la ley. Especialmente, el funcionario americano también prometió apoyar activamente las operaciones chinas de Skynet y Foxconn, que tienen como fin traer de vuelta a China a los funcionarios corruptos. Por eso, la decisión del gobierno estadounidense de forzar a las fuerzas de seguridad chinas a salir del país obviamente revela que Washington carece de sinceridad y no ha logrado traducir sus palabras en acciones. Algunos analistas incluso dicen que Estados Unidos es reacio a repatriar a esos funcionarios corruptos en el nombre de su dinero. Por lo tanto, Estados Unidos, como un país que frecuentemente destaca el Estado de Derecho, debe aclarar el asunto y de ninguna manera convertirse en un refugio seguro para sospechosos criminales chinos. Washington debe mostrar necesaria sinceridad en la futura cooperación en materia de aplicación de ley con China con el fin de disipar tal sospecha, concluye esta información. La siguiente nota: archivos demuestran control directo de la autoridad japonesa de esclavitud sexual durante guerra. Documentos históricos revelan que las autoridades japonesas planearon y controlaron directamente un sistema para obligar a mujeres de China y de otros países a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. La Administración Estatal de Archivos de China publicó una serie de documentos y otros materiales archivados emitidos por la autoridad títere de Manchukuo en el noreste de China y la autoridad títere de Guangxingwen, con centro en Nanjing, durante el periodo de 1938 a 1945. Los documentos más recientes incluyen permisos otorgados por el ejército japonés en Shanghai para establecer estaciones de confort en el área de Pudong de Shanghai. Las transcripciones telefónicas de la sección de Anshan del Banco Central de Manchuria en 1945 muestran que la unidad 7990 del ejército japonés usó dinero militar para los costos asociados con las esclavas sexuales forzadas, también conocidas como mujeres de confort. Sumas de hasta 532,000 yenes fueron aprobadas por el cuartel general del ejército Kwantung de Japón. Las transacciones quedaron claramente registradas en los archivos. La evidencia muestra que también en algunas casas de civiles fueron tomadas por la fuerza para establecer estaciones de confort bajo el gobierno títere de Manchukuo. Además, un informe del diario de noticias de la Policía Superior del Regimiento de la Sexta Gendarmería de la Autoridad de Manchukuo de junio de 1944 registró una tendencia evidente de matrimonios a corta edad en Corea debido al reclutamiento forzado de mujeres solteras como enfermeras y mujeres de confort. La publicación de hoy es el tercer episodio de una serie de 8 videos de archivos que documentan el sufrimiento de las esclavas sexuales a manos del ejército japonés hace 70 años. La serie de documentos está disponible en el sitio de internet de la administración, concluye esta nota. La siguiente información: Partido Comunista de China jugó papel imprescindible para la victoria en la guerra antijaponesa. El Partido Comunista de China, aunque no era el gobernante durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa de 1937 a 1945, desempeñó un papel imprescindible para la victoria en el campo de batalla chino durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo afirmó un profesor, director del Instituto Brasileño de Estudios de Asia-Pacífico, en vísperas del 70º aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra antijaponesa, que se celebrará el 3 de septiembre.
América Latina se situó muy lejos del campo de batalla principal, pero Brasil fue el único país latinoamericano participante en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un monumento de héroes de la Segunda Guerra Mundial aquí en Río de Janeiro, dijo el académico. El experto también ha estudiado la historia de la guerra de resistencia china, lo que me sorprendió mucho porque los chinos resistieron de una manera impresionante, ganaron la guerra a través del poder del pueblo. El profesor recordó que antes del incidente del puente Luoqiao, o el puente Marco Polo del 7 de julio de 1937, que marcó el inicio de la agresión total del imperialismo japonés contra China y de la resistencia de la nación china contra los invasores, Japón ya había ocupado las 3 provincias del noroeste de China. China ya se encontraba en un estado semicolonial. Una nueva onda de invasión desató el furor del pueblo chino porque no podía ver a su nación saboteada incesantemente y aspiraba a una nación libre, aspiraba a la soberanía. Sin embargo, una China semicolonial no tenía el poderío para resistir al ejército japonés que contaba con armas avanzadas. En ese momento, el Partido Comunista de China abandonó las discrepancias poniendo por delante el beneficio nacional y estableció un frente único contra la agresión japonesa junto con el gobernante partido Kuomintang para luchar contra los invasores. Solo a través de la unidad de las fuerzas, China podía vencer. Se recalcó que durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, el ejército liderado por el Partido Comunista de China siempre dedicó toda su fuerza al combate, ganando batallas claves como la de Pinxinhuan y la ofensiva de los 100 regimientos que elevaron la moral del pueblo chino. Además, el líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, creó una serie de teorías militares importantes que fueron decisivas para la victoria final, afirmó el experto brasileño, quien agregó que Mao escribió artículos como sobre la guerra prolongada, sobre el gobierno unido, entre otros, y su táctica de guerrilla abrió un nuevo camino para la lucha contra los invasores japoneses. Las teorías de Mao tienen gran repercusión en América Latina, donde el pueblo ha luchado por su independencia verdadera y ha intentado deshacerse de los gobiernos títeres controlados por los países occidentales y que también fueron de gran contribución a la historia mundial, agregó. Lo esencial de estas tácticas fue el apoyo del pueblo, por lo que también se llama guerra del pueblo. El papel del pueblo fue tan importante que hasta el periodo final de la guerra antijaponesa, el propio partido se reforzó gracias al apoyo popular, fundando la base de la victoria final de la guerra civil contra Chiang Kai-shek, afirmó el experto. Hasta hoy el partido nunca olvida al pueblo y China ha conseguido convertirse en una gran potencia mundial, expresó. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial en general, agregó, China también desempeñó un papel importante. La guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa dividió efectivamente a las fuerzas japonesas, de manera que las fuerzas lideradas por Estados Unidos pudieran imponerse en el campo de batalla del Pacífico y terminar la guerra que tanto sufrimiento causó a todo el mundo, concluye el profesor. Termina esta nota. La siguiente información, Parlamento de Singapur aprueba ingreso al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. El Parlamento de Singapur aprobó el intento del país por convertirse en miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras encabezado por China, indicó el canal News Asia. Con la aprobación de la iniciativa, Singapur aportará 250 millones de dólares al banco, lo que dará a Singapur una cuota de voto de 0.48%. En respuesta a las dudas sobre los beneficios que obtendría Singapur y su pueblo al unirse al banco, la ministra de Estado para Finanzas dijo que el banco promoverá oportunidades para las pequeñas y medianas empresas locales. Como miembro de esta región, Singapur da la bienvenida a nuevas iniciativas que promuevan una mayor inversión en infraestructura. Una infraestructura y una conectividad mejores facilitarán el desarrollo económico regional y a su vez generarán efectos positivos para la economía singapurense, añadió la ministra. Los posibles miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura eran 57 en abril y 50 países firmaron en julio los artículos del acuerdo del banco. Los 7 miembros restantes tienen que firmar los acuerdos para fines de este año, concluye esta información. La siguiente nota, solicitud de arbitraje de Manila sobre mar meridional de China no conducirá a nada. La petición de arbitraje de Filipinas contra China sobre el mar meridional de China no conducirá a nada debido a sus falsas conjeturas, ya que el Tribunal de las Naciones Unidas en realidad no cuenta con jurisdicción sobre algunas de las solicitudes, señalaron expertos europeos. Ninguno de los 13 puntos de la solicitud presentada por Filipinas da lugar a una disputa respecto a la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ni puede abordarse sin considerar las cuestiones que son o han sido legítimamente eliminadas de la jurisdicción del tribunal, según el codirector del Instituto de Ley Internacional Pública de la Universidad de Bonn. De hecho, las disputas sobre la soberanía sobrepasan el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que no conciernen a la interpretación y aplicación de la Convención. Las disputas con respecto a la delimitación marítima han sido excluidas de los procedimientos de arbitraje forzoso por parte de China en una declaración realizada de acuerdo con la Convención en 2006. En base a estos hechos, en su papel de posición publicado en diciembre del año pasado, el gobierno chino argumentó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre ninguna de las solicitudes de Filipinas. Ciertas partes de la reclamación filipina, como la petición al tribunal para que determine que ciertas áreas específicas son una parte de la plataforma continental de Filipinas, son básicamente pedir una delimitación, apuntó el director del Instituto Holandés para la Ley Marítima de la Universidad de Utrecht. Agregó que esto está excluido por la declaración china bajo el artículo 298 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En cuanto a la llamada línea de 9 puntos, sea en forma de solicitud histórica o de reclamación de frontera marítima, el académico también cree que el tribunal no puede pronunciarse al respecto, ya que no cuenta
cuenta con jurisdicción para abordar la titularidad histórica o la delimitación en este caso. No creo que sea verdaderamente el interés de Filipinas. Supondría que no esperan que todas sus solicitudes sean concedidas, concluye esta información. La siguiente nota, déficit comercial de Vietnam con China alcanza 3 billones de dólares. Vietnam vio un déficit comercial de más de 3 billones de dólares con China en julio, con lo que junto con la cifra de los primeros 7 meses de 2015 asciende a cerca de 19.300 millones de dólares, dijo la autoridad de aduanas de Vietnam. Un informe publicado por la aduana de Vietnam en su sitio web dijo que el país gastó 4.360 millones de dólares en la importación de mercancías procedentes de China, mientras que ganó 1.340 millones de dólares en exportaciones en julio. En el periodo de 7 meses, el valor de las exportaciones e importaciones de Vietnam con China llegó a más de 9.000 millones de dólares y 28.4 mil millones de dólares respectivamente. En el periodo enero-julio, Vietnam exportó 37 grupos de artículos de China. Las exportaciones de los ordenadores, productos electrónicos y accesorios generaron los ingresos por alrededor de 1.45 mil millones de dólares, mientras que los restantes grupos generaron menos de 1.000 millones en exportaciones de acuerdo con las costumbres. El gasto en importaciones de China de máquinas, herramientas, equipos, accesorios ascendió a 5.29 mil millones de dólares, mientras que los teléfonos celulares y accesorios ascendió a 3.88 mil millones de dólares y de telas totalizó 2.98 mil millones de dólares, concluye esta información. La siguiente nota, China emprende respuesta de emergencia tras explosión en capital tailandesa. El ministro de Relaciones Exteriores de China puso en marcha una respuesta de emergencia después de una explosión ocurrida en el centro de Bangkok que causó la muerte de 19 personas, incluidos 3 chinos. La Cancillería también dio instrucciones a la Embajada de China en Tailandia de que investigue qué ocurrió y haga los máximos esfuerzos para atender a los heridos, anunció la oficina de la portavoz de la Cancillería en un comunicado de prensa. Al menos 117 personas, incluidos 15 chinos, resultaron heridos por la explosión que tuvo lugar alrededor de las 19 horas locales del lunes cerca del santuario Erawan de la intersección Ratchaprasong, un destino popular entre los turistas tailandeses y extranjeros, concluye esta nota. La siguiente información, mercado inmobiliario de China continúa recuperándose en julio. El mercado inmobiliario de China continuó recuperándose en julio con los precios de la vivienda nueva subiendo en términos intermensuales en un creciente número de ciudades estudiadas. De las 70 urbes grandes y medianas revisadas en julio, los precios de la vivienda nueva aumentaron en 31 frente a las 27 de junio, mientras que en 29 ciudades bajó frente a las 34 del mes anterior, de acuerdo con las cifras publicadas por el Buró Nacional de Estadísticas, concluye esta información. La siguiente nota, sequía afecta a más de 1 millón de personas en noroeste de China. Más de 1 millón de personas de la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia, noroeste de China, han sido afectados por la sequía, informó el Departamento de Asuntos Civiles Regional. El departamento indicó que alrededor de 1.05 millones de personas de 12 distritos se han quedado sin agua por la sequía que sufren desde mayo. Más de la mitad de estas personas necesitan productos de primera necesidad y 450.000 carecen de agua potable. Cerca de 170.000 hectáreas de tierra de cultivo han resultado dañadas por la sequía y 50 hectáreas han quedado completamente inservibles. Se espera que la cosecha de otoño en la región se reduzca enormemente. La sequía también ha causado escasez de agua para 720.000 cabezas de ganado, lo que ha resultado en pérdidas económicas de alrededor de 500 millones de yuanes, el equivalente a 78.2 millones de dólares, agregó el departamento. El gobierno regional ha destinado más de 40 millones de yuanes en fondos de alivio, aunque se necesita más financiamiento, pues es probable que la sequía continúe, concluye esta información. La siguiente nota, seguridad en aeropuertos y aerolíneas será reforzada en China. El órgano de supervisor de aviación de China ordenó a los aeropuertos que refuercen las revisiones de seguridad y a las aerolíneas de carga que mejoren el manejo de sustancias peligrosas. Las órdenes se aplican a 204 aeropuertos y 56 aerolíneas a partir de las instrucciones del gobierno central, dijo la Administración de Aviación Civil de China. El reforzamiento de la seguridad tiene el objetivo de garantizar la seguridad de vuelo durante la temporada turística alta, dijo la administración, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。